Villa de oportunidad de inversión. Para retiro. Cerca de la playa. Aquí en Vistacana. Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video. Y señores, mi hermano, ¿dónde estamos? Nos encontramos en Vistacana, hermano. ¿Y específicamente dónde? En Oasis del Lago. Señores, Oasis del Lago tiene la particularidad y la peculiaridad, señores, que está cerca de la playa artificial, a tan solo pasos. Si usted quiere conocer esta oportunidad de inversión o de retiro, quédese hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que vamos arriba. Ok, señores, miren, empecemos. Lo primero que yo quiero que usted vea es el metraje. Hermano, tenemos 122 metros de construcción, Ok. 368 metros de solar. Excelente. Oasis del Lago fue el primer proyecto habitacional en todo Vistacana. Es un proyecto de villa completo. Ellos tienen ahora una segunda fase de apartamentos y otras villas. Mayormente hicieron el open concept, totalmente abierto. Entonces automáticamente usted entra. Tenemos lo que es sala y comedor. Lo bueno que tiene esta villa es que esta villa viene con la estufa, el horno, el extractor, la nevera y los aires acondicionados. Tenemos lo que es el baño. Esto es un baño de visita. Ven por aquí, Magdiel. Tenemos desayunador aquí, top en granito, el extractor, la estufa y el horno. La estufa está empotrada. Entonces aquí tenemos área de lavado. No tenemos cuarto de servicio, solamente área de lavado. ¿Tu impresión cuando tú entraste a la villa? A mí me encantó. O sea, es una villa sumamente espaciosa. O sea, el metraje se nota, bien distribuida. A mí, de verdad que una de las cosas, y lo vamos a ver ahora, es la privatización de las habitaciones. Cuando las áreas de las habitaciones no tiene que entrar más nadie que el que habita ahí. Y eso se traduce en que cada habitación tiene su baño. Entonces, entramos aquí a esta habitación. Esta habitación pudiera hacer la función de una principal. Tiene doble ventilación y prácticamente triple ventilación. Ventilación, lo que le llamamos ventilación cruzada, que obviamente lo agradecemos muchísimo en un país como este, que es caribeño, específicamente Punta Cana, donde obviamente sabemos que vamos a sentir el calor. No, y algo también que me gusta mucho de esta villa es que usted perfectamente puede poner la ubicación de la cama en cualquiera. Por ejemplo, usted entró y vio la cama aquí, ¿verdad? Pero usted puede poner una king size aquí. Así es. Pero también tú pudiese poner la king size aquí y perfectamente te funciona. Lo único es que, lógicamente, cuando los arquitectos están dibujando, siempre hay un lado que es específicamente donde el arquitecto ve la cama. Exacto. ¿Por qué? La pared totalmente lisa está aquí justamente para el tema de la televisión. Así es. Si la pones así, va a tener que poner quizá un sofá cama de aquel lado o un colchón reclinable. Pero tenemos aires acondicionados, recordar que se quedan, tenemos ventiladores y como te dije, tenemos este Está muy fino, de que ventilador, oye. abanico, señores. Entonces, aquí tenemos un walk-in closet y una de las cosas que me encantó es todos estos shelves que tenemos aquí. ¿Esto qué? ¿Esto qué? Los shelves. Oh my God. Entonces, que tenemos todas estas divisiones, lo cual te facilita para los zapatos, toda tu ropa. Pero en mi caso es la primera vez que yo veo un abanico, hermano, en un walk-in. Mira, pues yo no me había dado cuenta. Ah, no te das. No me había dado cuenta. Yo tampoco lo había visto, pero cuando entro, yo digo, wow. Sí. El tema del espacio, de tener un walk-in closet tan amplio, mire cómo todavía hasta aquí llegamos, que podemos Estamos los dos adentro y podemos poner shelves. sí, los shelves. Los shelves, podemos ponerlo hasta aquí. Señores, funciona perfectamente y ese abanico es un palo. Esta habitación tiene baño. Mire, una de las cosas que me encanta son estos detalles. O sea, que al nivel de la mano tú puedes apagar y prender. Entonces aquí tenemos un baño completo. Mampara, o sea, sumamente moderno. A mí me encanta este tipo de cerámica y estos detalles aquí, lo cual no tienes que comprar nada para el tema de tu shampoo y todo eso. También la cercanía entre el lavamanos y el inodoro está bien, está prudente, porque muchas veces los baños son un poquito... Así es. Esta constructora de manera general tiene muy buena. Esta constructora se llama Newcom Investment, para aquellos que quizá preguntan. Seguimos con la segunda habitación. Esta habitación, antes de llegar, pues tenemos este pequeño closecito que podemos poner ahí ropa blanca y todo esto. Esto es otro baño que está incluido en esta habitación. Miren, con este closet, luego todo el extra de la habitación. Igual tenemos triple ventilación, o sea que esto se va a traducir a muy buena luz. Tenemos abanico, tenemos aire acondicionado y miren qué amplio, prácticamente de pared a pared,
el closet. O sea, también con su shell, todas sus divisiones e incluso con la versatilidad de que puede seguir poniendo mucho más. Está muy, muy chulo. Hermano, ¿cómo se dice percha en inglés? ¿Tú te acuerdas? Hanger. Hanger. Un hanger. Déjenlo aquí en la caja de comentarios, usted que maneja muy bien el inglés, ¿cómo se dice? Si es hanger, ¿qué se dice? Exacto. O si usted lo dice de otra manera en el estado donde se encuentra. Claro. Hay una peculiaridad o una particularidad que tiene esta villa, y es que esta villa tiene dos espacios hechos por los dueños. Excelente. Tanto lo que es la terraza como el gazebo. El gazebo, para los que no lo saben, es básicamente un espacio que tú construyes para actividades. Es lo más parecido a una terraza, pero el gazebo es menos formal. Mayormente las terrazas son más formales. Entonces, hermano, no me diga algo del patio, que hay algo del patio específico que yo quiero decir. No. Yo solamente me voy a supeditar A la terraza y al gazebo. Dale. Pasando a través de este ventanal que se hable completo. Perdóname, hermano, perdóname. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Tómese un segundito y dale like. Sigue, hermano. Esta área me encantó muchísimo por el espacio. Podemos hacer múltiples cosas aquí. Si tú quieres toda esa zona como una zona para muebles, puedes tenerlo y dejar esto como una área de comedor. Miren cómo lo tenemos y todavía seguimos teniendo espacio donde puedes poner incluso un televisor ahí y esto convertirse prácticamente en una sala de estar si tú lo deseas y dejar eso solamente para un tema de visitas, muebles. Tú vienes con los niños, pones un sofá cama, le pusiste un aire y los chamaquitos amanecen aquí. Exacto. Perfectamente. Un sofá cama y perfecto. Ahí es importante saber que tenemos un ventanal también aquí, o sea, el fluir del aire. Y aquí tenemos el gazebo que Javier hablaba. Es un espacio que perfectamente puedes utilizarlo para un barbecue, como también puedes poner mecedoras, o sea, múltiples actividades puedes lograr aquí y la vas a pasar sumamente bien. Oasis del Lago, primer proyecto habitacional. Usted entra a Vista Cana y automáticamente usted entra a Vista Cana, usted lo va a tener a mano derecha. Esa es la ventaja que tiene una persona que invirtió en este proyecto. Básicamente la villa se está vendiendo no por ningún tema, el título está al día, esta villa no se debe, se está vendiendo porque las personas intentaron venir a retirarse de Suiza para acá. Señores, el calor no lo dejó. Ellos lo van a utilizar el país para vacación, pero no necesariamente para retiro por el tema del calor, señores, porque el calor es fuerte. Entonces una persona en Suiza, me estaba comentando la señora, que es bastante, mi sueño es ir a Suiza, a los Alpes suizos, me dice que prácticamente el año entero hace frío. Dígame usted si usted conoce a alguien de Suiza, si ha ido a Suiza, déjenlo aquí en la caja de comentarios, si es cierto o no. Señores, todo eso es el patio. Y yo no le estoy hablando del patio lateral. El patio es inmenso, señores. Mire, usted se pasa por aquí, señores. Usted perfectamente puede dejar de la mitad del patio para allá, para usted hacer lo que usted quiera, lo que le dé su gana. Y aquí usted viene y dice, voy a poner una piscina semiolímpica para que usted se pase braceando, señores, de lo inmenso que es este patio. Pero lo bueno de esto es, señor, ¿El qué? intenta ver el vecino. Privacidad, claro. Tú sabes que la mayoría de... le voy a decir algo, que yo tengo que ser honesto. La queja, atención desarrolladores aquí en Vista Cana, la queja que tienen los clientes que invierten en Vista Cana es que todas las villas están muy cercas y no le permiten subir en alto, a nivel de mucha altura, las matas que dividen o los árboles que dividen. Entonces eso le quita privacidad. Una persona necesita buena distribución, buen patio y privacidad. Esta villa lo tiene todo. Dicho esto es para usted aquí, ingeniero. Señores, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Al lado de esta villa, tenemos una villa que tiene el mismo espacio de patio y tienen una piscina. Esto quiere decir que lo que acabamos de decir es que tú tienes el espacio aquí para poner una piscina, no hay duda de eso. Yo tengo un cliente, hermano, que quería comprar un apartamento en el primer nivel. Óyeme esto, para que tú veas ahí de todo, para que tú me hables sobre la mata. Un cliente que, por favor, déjenme saber. Yo a veces me siento incómodo diciéndole mata a eso. ¿Eso es mata? ¿Qué se dice? Porque mata es un término coloquial dominicano. Pero yo no sé si le puedo decir dividirlo con áreas verdes. Se puede escuchar. Déjeme aquí, ayúdeme para mejorar mi léxico. Porque mata es un término coloquial dominicano. Eso si usted pone que es what does mata me, eso no te va a decir. Entonces,
Yo tengo un cliente, hermano, que quería comprar un apartamento de un primer nivel, un apartamento, y que le pudiesen permitir en el patio de ese apartamento o la terraza una piscina semiolímpica. Él quería, porque él era nadador profesional y él lo que quería era como retirarse aquí y poder toda la mañana. Hay gente que compra una opción así. Dime la más. Solamente mencionar, para los que les gustan los frutos, tenemos árboles frutales como de mango. O sea, tenemos uno aquí frente a lo que es la terraza y tenemos otro ahí al lado. Eso lo acabo de ver ahora. Vamos con lo siguiente. Claro. La gente quiere saber el precio. Dígale. Mire, esta villa está lista. Vuelvo y hago una recapitulación. 2 habitaciones, cada una tiene su baño y un baño de visita. Tenemos un patio impresionante. Tenemos una terraza techada. Tenemos un gazebo también. Si usted me pide algo más, usted y yo nos vamos a fajar. Nos vamos a fajar. Duro nos vamos a fajar porque esta villa está completa. Entonces. Y tenemos que hablar. ¿Qué? Quizá está sobreentendido. Sí, dígame. Pero recuerda que Oasis del Lago está dentro de Vista Cana. Y Vista Cana ya. Y sabemos que podemos. ¿Qué tenemos en Vista Cana? Bueno, podemos disfrutar de todas las amenidades que Vista Cana. Vamos a las amenidades que están ahora mismo. 3 restaurantes. Sí. Tenemos bares. Tenemos juegos acuáticos. Tenemos playas. Sí. Tenemos piscina para adultos. Tenemos piscina para niños. Tenemos la actividad de usted hacer catch and release, que es un tema de pesca. Podemos ir y jugar golf, que es el único iluminado aquí en Punta Cana. No lo voy a decir en el Caribe, porque yo no he ido al Caribe. Para no decir una cosa que no es. ¿Qué más tenemos? Tenemos sendero ecológico, lo que está utilizable ahora mismo. Claro. Que usted en 5 años tenemos gimnasios. Sí. Playground para los niños. Exacto. Que usted en un futuro va a poder utilizar. Tenemos colegios. Exacto. Y ya yo fui al colegio. La gente habla del colegio. Yo fui al colegio. Porque una amiga, cliente de nosotros, una amiga, no una conocida, no, una amiga, va a ser parte de los jefecitos del colegio. Ya con eso te digo todo. Y nosotros recorrimos el colegio completo. Es más, Joel se enteró ese día que yo fui con ella, que ese era el colegio, porque nosotros creíamos que era la plaza comercial. Oye. La plaza comercial San Bill, ¿qué iban a poner? Creíamos que era, no, y es el colegio. Entonces, ¿qué se ve desde la circunvalación? Entonces, dicho esto, señores, el precio de esta villa está de oportunidad. Si usted estaba buscando una villa como esta, ya llegó su momento. $260,000.